Gracias, señor presidente. Después de los 20 minutos del Cuto Moreno, es difícil explicar todos los acuerdos que se llevan adelante en la OR. Me gustaría que esté el diputado Sleiman cuando nos dio una clase de reglamento. Una clase de reglamento que, sinceramente, no coincido como jefe de este bloque, porque el diputado Sleiman habló de la cantidad de 5 minutos que se daban, que se otorgaban, que se concedían. Y los 5 minutos son por reglamento, señor presidente. Si un tema que plantea un legislador o una legisladora no se lo autoriza a tratar sobre tabla, tiene el derecho a los 5 minutos. En segundo lugar, señor presidente, la verdad que no entiendo cuando se refirió el diputado Moreno al cumpleaños de Kicillof y los 3.500 muertos. ¿Qué? Porque era el cumpleaños de Kicillof, el gobierno podía llegar a esconder los muertos. La verdad que no entendí la parte de la intervención del Cuto Moreno con relación a ese tema. Como tampoco me queda muy claro cuando dice que la gran cantidad de sesiones que hubo a comparación de otros años, lo cual es verdad, pero sesiones virtuales. Si comparamos las presenciales, hubo más en los años anteriores que este año. Y las sesiones virtuales las construimos entre todos. Las sesiones virtuales, todos los bloques ponemos la voluntad para que se desarrollen, porque entendemos la necesidad de debatir, de discutir en este momento de excepcionalidad en materia sanitaria, social y económica. Si bien es verdad, señor presidente, que usted impulsa y plantea permanentemente tener sesiones y abrir la Cámara en el formato virtual, yo creo que no hay que restarle a los bloques de la oposición el acompañamiento que tenemos para que podamos tener la casa de la democracia abierta y poder debatir y discutir distintas iniciativas. Ahora, señor presidente, yo soy de los que está convencido y mi bloque está convencido de que tenemos la necesidad de volver a un formato presencial, con mecanismos remotos para todos aquellos que no pueden participar porque son factores de riesgo. Y digo esto teniendo en cuenta lo que hoy ocurrió en esta sesión. Yo en esta sesión vi un montón de legisladores y legisladoras con una amplia voluntad de opinar, de participar, de debatir. Y sinceramente la no presencialidad le quita espíritu al debate político. No es lo mismo estar atrás de una computadora que estar en un espacio físico con la distancia prudencial, con los protocolos que podamos acordar para poder llevar adelante las sesiones. Nosotros somos un ámbito esencialmente deliberativo, un ámbito esencialmente en donde se plantean posiciones, proyectos, hay intercambio de opiniones, contrapuntos. Por eso digo que es muy importante que podamos volver a la presencialidad. Y además, señor presidente, creo que no hay obstáculo para hacerlo. Con los protocolos, con el aislamiento, la distancia que corresponde. Lo pueden hacer los trabajadores cuando van a la fábrica, lo pueden hacer los trabajadores cuando van a los comercios. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo nosotros que llevamos adelante esta tarea legislativa de debate y de discusión? Una vez dicho esto, señor presidente, y habiendo dado media sanción en esta sesión a 3 leyes que de mi perspectiva son muy importantes y que celebro que se hayan sancionado, como es la ley de góndolas, la cual, ¿no es cierto?, es una ley muy importante para los productores de cada región, pero también la ley que educa, la ley que alerta frente a la práctica del grooming. Creo que esencialmente son 2 herramientas muy importantes que esta Cámara hoy ha dado media sanción. Pero una vez dicho esto, señor presidente, quiero referirme a la situación
por la cual están atravesando los vecinos de la provincia de Buenos Aires, frente a un gobierno que, de mi perspectiva, se hace el enojado o, en muchos de los casos, el distraído. Y con la realidad no hay que pelearse, señor presidente. Con la realidad se la enfrenta. A la realidad se la enfrenta con acciones concretas, a la realidad se la enfrenta con políticas públicas que definitivamente transformen esa realidad que a nosotros nos duele. El otro día nos enteramos de la noche a la mañana que había 3.500 muertos más por COVID en la provincia de Buenos Aires. Y el jefe de gabinete salió a decir que la oposición era miserable, que la oposición era oportunista, por el solo hecho, señor presidente, por haber producido una cosa tan dramática, tan brusca, tan fuera de lugar, como haberle pedido al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Agoyán, que comparezca en esta Cámara para que nos explique, no solamente a los diputados, para que le explique al pueblo de la provincia de Buenos Aires qué es lo que pasó. Si hubo ocultamiento, si hubo negligencia. Nosotros realmente queremos saber. ¿Y quién mejor que el ministro para decirnos lo que pasó? Porque ¿sabe una cosa, señor presidente? Esos 3.523 muertos son un 54% más en la provincia de Buenos Aires, pero un tercio en el orden nacional, 1 de cada 4 muertos por COVID. Y sobre esas cifras, sobre esos números, sobre esa información, se construye la política pública. Política pública que condiciona la economía, política pública que condiciona la salud, política pública que condiciona las libertades individuales de la persona. Y el jefe de gabinete, en vez de pedir perdón a los bonaerenses porque estas cifras no estaban cargadas, no importa la razón, porque en cualquiera de las dos circunstancias es de extrema gravedad, entonces no importa la razón. Lo único que hizo fue acusar a la oposición, diciéndole miserable y diciéndole oportunista. Mire, señor presidente, lo dije en los medios de comunicación cuando pusieron un micrófono, lo dije en el debate de nuestro bloque, lo dije en cada oportunidad que tuve. Miserable no cargar los datos, miserable no tener información fidedigna, miserable no transparentar las circunstancias que permitan construir política pública en la provincia de Buenos Aires, porque estamos en una situación de gran angustia. Angustia porque no podemos ver mucho nosotros a nuestros padres, porque los comercios cierran, porque las pymes quiebran, porque los trabajadores están desocupados. Y no podemos desde el Estado seguir agregando situaciones de angustia, un Estado que se demuestre ineficiente frente a una situación tan simple como es cargar los datos. Y digo tan simple, porque cuando consultaron a los distintos gobiernos de la Argentina y muchos de su signo político, por ejemplo el gobierno de Tucumán, dijo claramente que tenían un retraso en el peor de los casos de 4 días. Y no me refiero a muchos de los gobiernos de nuestro signo político, porque quizá la comparación sí sería oportunista, porque nosotros sinceramente gestionamos bien, sino gobiernos de su signo político, que dijeron que en el peor de los casos tardaban 4 días en cargar los datos. Y ahí lo tenemos al jefe de gabinete diciendo esas barbaridades y contribuyendo a profundizar aún más la grieta, con algo tan sencillo que era que comparezca el ministro de Salud. Por suerte el Cuto Moreno dijo que el ministro va a venir, pero no va a venir en las circunstancias que nosotros queremos. No va a venir al pleno de la Cámara, va a venir a una comisión bicameral. Y la verdad, señor presidente, y cito con esto, nosotros queremos saber, yo no la conozco a la diputada Mariana Larroque, no tengo el gusto de conocerla. Sí lo conozco al Cuto, tengo afecto y respeto, pero no queremos que ellos nos cuenten, no queremos que pares nuestros nos cuenten, queremos que nos cuenten cómo fue y cómo es, los que tienen responsabilidad de ejecutar las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. Mire, señor presidente, este gobierno se pelea con la realidad, pero no se pelea contra la realidad. Yo me tomé el trabajo de analizar las últimas sesiones en la Cámara de Diputados, las sesiones virtuales que estamos llevando adelante, y todas tienen una misma mecánica, y todas tienen un mismo final. Las sesiones de la Cámara arrancan izando la bandera,
cantando el himno, el presidente dando ingreso al orden del día, dando traslado a los giros de comisión, tratando el orden del día, tratando los 5 minutos que fueron rechazados en los sobretablas, hablando los jefes de los bloques opositores y cerrando el presidente del bloque oficialista. Pero también en todas las sesiones han tomado la misma actitud, que es desentenderse del gobierno y de la sesión y hacer oposición de la oposición. Nosotros le preguntamos qué es lo que está pasando con los muertos del COVID y la respuesta es: la culpa es de la oposición. Y nosotros le preguntamos, señor presidente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se llevó en estos 9 meses a un 5,5% de aumento de la pobreza, el 40,9%? Y como decía la diputada del orden, el 56% de los chicos y chicas menos de 14 años. Y la respuesta es siempre la misma: es culpa de la oposición. Siempre nos llevan al pasado, es culpa de la oposición. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué aumentó un 3% la indigencia en la Argentina, siendo al 10,5%? Y la respuesta es la misma: es la culpa de la oposición. Y nosotros quisimos hacer un homenaje a Rucci en la última sesión. Y el bloque oficialista no aceptó. Y nos enteramos por los medios de comunicación que la culpa era de la oposición, que la oposición tenía la culpa en el no tratamiento. Y le preguntamos cómo viene el sistema de fases, cómo van a cambiar un sistema que preocupa y ocupa a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, porque cada uno de nosotros lo vivimos en nuestro distrito, lo vivimos en nuestras localidades, lo vivimos en nuestros pueblos. Las fases no se cumplen. Y cuando le pedimos cómo vamos a avanzar en eso, la respuesta es: la culpa es de la oposición. Y señor presidente, a nosotros también nos preocupan lo que está pasando con los pibes que no van a la escuela. Y le preguntamos cómo vamos a avanzar en la normalización, en la vuelta a clase, cuál es el plan, cuál es el programa, Y siempre nos dicen: la culpa es de la oposición. Yo, señor presidente, estoy convencido que ustedes han cambiado una frase romántica y que a mí personalmente me gusta mucho, que la patria es el otro, por la culpa es del otro. La culpa es de la oposición. La culpa es de la oposición responsable, que le ha dado todas las leyes que necesita este gobierno. La culpa de la oposición responsable, que viene a acompañar todas las sesiones y a debatir todas las propuestas. La culpa es de la oposición en el descalabro económico, de salud, en el descalabro educativo. Claro, la culpa es de la oposición. Hay que hacerse cargo, señor presidente. Hay que hacerse cargo que están gobernando la provincia de Buenos Aires y tienen que empezar a dar las respuestas. Por eso, señor presidente, si nosotros vamos a continuar con este escenario idéntico, con el que vivimos en las últimas sesiones, en donde el oficialismo se cansa de echar la culpa a la oposición, yo estoy seguro que no vamos a tener y a contribuir a salir de esta situación económica, social y de salud en la cual estamos inmiscuidos, en la cual están inmiscuidos los empresarios, las pymes, los trabajadores, los emprendedores, los desocupados de la provincia de Buenos Aires. Por eso, señor presidente, si echarle la culpa de toda la oposición sirve para que este gobierno se despierte, para que este gobierno empiece a gobernar, para que este gobierno dé respuesta a los problemas de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos dispuestos a hacer esa contribución, porque queremos que esta provincia de verdad, como es el eslogan del oficialismo, se ponga de pie, que esta provincia se ponga en marcha, que esta provincia saque a los vecinos de la pobreza, de la indigencia, que haya trabajo, que haya salud, que haya seguridad. Nosotros no somos mezquinos, nosotros queremos de verdad una provincia de pie. Convóquennos, que vamos a estar para trabajar en esto y en cada uno de los temas. Y ojalá el presidente del bloque oficialista, cuando le toque hacer uso de la palabra, no continúe con esto de la culpa de la oposición. Miremos para adelante, construyamos esta provincia, hagámosla grande, que es el sueño de todos los que hacemos la actividad política, de todos aquellos que abrazamos la causa de la libertad y de la igualdad. Muchísimas gracias, señor presidente.